Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Criemos con Andrea. Bueno, el día de hoy quiero hablar de una pregunta que me hacen súper frecuentemente, que es como, ¿qué portabebé me recomiendas? Estoy embarazada. Y yo sé que he hablado harto de este tema, pero hoy día en especial quiero hablar de un tema en específico, que es ¿qué es mejor tener o qué es mejor hacer cuando estás embarazada, pero ya tienes un hijo antes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quiero plantear un tema que muchas veces las mamás no nos cuestionamos hasta el momento en que nos ocurre. Y es súper frecuente ir sobre la marcha, porque la maternidad igual es como un laberinto a oscuras. ¿En qué sentido? O sea, sabemos que es difícil, pero nunca vamos a saber hacia qué lado nos va a tirar. De hecho, también quiero hacer un episodio en el que quiero hablar de la tendinitis. Es algo súper normal en algunas mamás primerizas y sabemos que también hay un factor emocional cuando somos mamás primerizas y por qué nos pasa. Muchas veces también en lo emocional queremos tener el control y eso es algo que aprendemos de seguro todas las mamás cuando somos mamás por primera vez, que es soltar el control. O sea, de verdad nosotros tratamos de prepararnos de la mejor manera posible, pero las cosas generalmente no salen de la forma en que las hemos planeado. Eso es súper común. Entonces, hoy día quiero hablarles de un tema que es, si tienes un hijo que es chiquitito sobre todo, no es un hijo de más de 6 años, 7 años, chiquitito, y estás embarazada y van a ser tu segundo hijo o tu tercer hijo, esta es mi recomendación total para evitar que tu hijo mayor no genere sentimientos negativos hacia su hermano apenas llegue, ¿ya? Porque nosotros, las mamás, nos preocupa algo súper específico y es, ¿será que, primero nos lanzamos con la primera pregunta, que yo creo que absolutamente todas nos hacemos? La primera es, ¿será que voy a querer a mi hijo nuevo como quiero al mayor? Eso es algo que, porque claro, nosotros ya tenemos una relación con este niño nuevo, con este hijo nuestro que lleva un tiempo en nuestra vida y no conocemos al que está en la guata y por más que creamos que lo vamos a querer y todo, el amor tan grande que sentimos por nuestro hijo mayor empieza a chocarnos, ¿cierto? Y nos preguntamos mucho si va a ser lo mismo. Y también otra pregunta que nos hacemos las mamás cuando tenemos más de un hijo es, ¿será que voy a poder darle al segundo la misma cantidad de atención que le di al primero? Porque el primero era primero, o sea, no había nadie más a quien cuidar. El segundo vamos a tener sí o sí que cuidar a él y al primero. Y la otra gran pregunta que nos surge es, ¿cómo puedo hacer para que mi hijo mayor no se sienta celoso o no se sienta desplazado o tenga la misma cantidad de atención que tenía antes de que naciera su hermano pequeño? Eh, Cosa de que no pueda entablar una buena relación, o sea, que hayan sentimientos positivos de la llegada del nuevo hermanito. Porque claro, nosotros hemos visto muchas veces y uno ven reels, ven videos, ven historias, ven anécdotas, los escucha, que generalmente el hijo mayor queda como relegado al cuidado de otros o simplemente pierde muchísima de la atención cuando llega el segundo hijo. Y esto pasa por una razón muy en particular y por eso justamente es que se me ocurrió grabar este capítulo. Porque hay una forma de hacer que la transición sea súper amorosa. Y esa forma es usar portabebé. Yo sé que de repente yo soy majadera, pero ustedes me van a entender cuando yo les digo que para mí, a mí se me ocurrió crear mi empresa, no fue porque dijera, uff, quiero hacer plata con esto y me voy a volver rica. No, yo tuve un descubrimiento con el porteo. Y ese descubrimiento fue tan impactante para mí que yo quería compartir esto con todo el mundo. Yo no podía entender, mi cabeza no entendía que habían mamás que lograban ser mamás sin un portabebé. Porque para mí el portadeber se convirtió en algo indispensable. Yo podía alimentarme, podía leer, podía ver el celular, podía cocinarme, podía ir al baño, etcétera, con un portabebé. Y si me faltaba el portabebé, yo no sabía qué hacer. Entonces, claro, porque además una que es informada,
una que es informada, sabe que ha estudiado, y sobre todo una que estudió psicología, y que su ramo favorito era psicología del desarrollo. Entonces ahí uno aprende las necesidades de los niños, el desarrollo psicomotor, etcétera, y todo eso, el funcionamiento del cerebro. Bueno, en su época cuando yo estudié quizás no es tan actualizado como ahora, hoy hay muchísima información sobre neurociencia y desarrollo, que es una pasada, pero increíble. Yo soy súper apasionada por la ciencia, amo. También soy súper espiritual, me gusta la unión que hay en eso. Y claro, una que estudia y una que sabe y una que se informa, entonces sabe que en verdad el niño pequeño necesita contacto físico, ¿ya? Y que los bebés necesitan brazos, que esa es parte del apego, ¿ya? De la generación del vínculo de una forma inicial, ¿ya? Entonces, claro, yo cuando dije, wow, ¿cómo lo hago para satisfacer a mi hija en su necesidad y al mismo tiempo yo poder hacer cosas? Yo, pucha, gracias a Dios, cuando estaba embarazada fui a una feria de maternidad y en esa feria había alguien que el día de hoy es una amiga que quiero, y ella vendía fulares. Y ella me mostró, y a mí me hizo mucho sentido, porque claro, yo decía, ¿cómo va a ser la transición, pobre bebecito, que pasa de estar súper contenido en el útero a salir a un mundo cruel y frío y no sé qué, y va a estar lejos de mamá y ya no está mi pancita, y todo eso, y me hacía demasiado sentido prolongar ese estado de gestación, ¿ya? Me hacía sentido también desde un punto de vista desde la naturaleza. Yo dije, oye, los canguros, los koalas, los monos, todos cargan a sus bebés. ¿Por qué nosotros no? Yo no entendía eso. Claro, en la medida que iba estudiando, estaba embarazada, empecé a hacerme muchas preguntas. Y claro, pasó eso. Entonces, yo sabía. Yo sabía que era lo que necesitaba. Pero al mismo tiempo tenía que cuidar de mí porque el papá de mi hija trabajaba de las, no sé, se iba a las 8:30, por ejemplo, que tenía que llegar a las 9 al trabajo. Vivíamos cerca, por suerte. Pero se tenía que ir a las 8:30 y volvía a las 6. Y yo pasaba todo el día con una recién nacida sola, porque hey, el postnatal de los hombres en Chile dura, ¿qué? 7 días. Ahora parece que dura más, pero en su época duraba 7 días. Entonces era una cosa difícil estar con un recién nacido y además sin red de apoyo, porque toda mi familia, la familia de él, era de otra ciudad. Entonces yo me tenía que ver con ella sola. Y fue difícil y fue rudísimo. Y más encima con todo lo que pasa en el pueblo, pero yo tengo un montón de videos en el que hablo de eso. Y van a ver que voy a seguir hablando de eso. Pero para que vean. Entonces, ya, volviendo al tema así. Entonces yo descubrí el porteo, para mí fue lo máximo. Y yo no entendía cómo otras mamás lo hacían. Y dije, esta es mi misión de vida. Yo tengo que mostrarle al mundo que esto es otra cosa, es de otros niveles. Entonces, después, mi hija creció, ya súper amante del porteo, siempre full porteada. Yo hice toda mi vida con ella en un portabebé, prácticamente para mí el portabebé es algo que cambió mi maternidad. Sin mi portabebé yo no sé qué hubiese hecho realmente. Probablemente hubiese afectado mi vínculo con mi hija. Eh, porque es una cosa a la otra. O sea, si tú no tienes portabebé y tienes tus brazos, alguien pierde. Alguien pierde. O tú o tu hijo. Entonces, eh, si tienes que dejar a tu hijo más tiempo sin contacto porque necesitas comer, eso pasa, porque no tienes un portabebé. Pero si en verdad quieres, te preocupas de tu hijo, tu instinto está ahí, no te deja tranquila, te dice, portea, o sea, llévalo en brazos, llévalo en brazos, llévalo en brazos. ¿Quién pierde ahí? Tú. Porque en el fondo dejas de comer. Yo eso lo he visto tanto. Yo llevo 10 años. 10 años asesorando a familia vendiendo portabebés. Yo lo he visto. He visto que las mamás dejan de comer, dejan de alimentarse, dejan de bañarse, dejan de lavarse los dientes, dejan de ir al baño. Y esta cuestión no es un tema de hoy. Claramente, si uno lo hablara esto como con la yo del pasado o con una persona que no tiene hijos, lo primero que va a hacer es juzgarte, como, ¿cómo no? ¿Cómo? Pero el instinto es mucho más fuerte. Cuando una escucha el instinto, no está desconectada al instinto, porque, a ver, hay otro podcast en el que hablo de esto, ¿para qué me voy a alargar? Pero sepan esto, eh, una conducta nacida del trauma, de un trauma complejo, genera disociación con el instinto. Entonces van a haber un montón de mamás que van a defender que no quieren dormir con la guagua, que no quieren darle teta a la guagua, que no quieren llevarla todo el día al brazo porque no quieren estar amarrada a la guagua, y eso
perdonen que lo diga, pero esto es súper sabido por la ciencia. Hay un montón de personas, psicólogos, psiquiatras, neurocientíficos que hablan del tema, traumas complejos. Entonces, una persona que ni siquiera sabe que tiene un trauma complejo, pero porque en su vida no obtuvo lo que necesitó, eso se replica en el futuro. Y si nos cuesta, eso también es un síntoma del trauma complejo. Entonces, eh, esas mamás van a defender a muerte que quieren su libertad, porque han, a, durante su vida han tenido que apagar el switch del instinto de escucharse a sí mismas porque no las escucharon muy probablemente, sus necesidades no fueron atendidas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no vamos a hablar de eso ahora porque yo me voy a enfocar en otra cosa, pero eso es una respuesta a algo negativo a nivel corporal, ¿ya? Pero cuando nosotros no hemos pasado por eso a niveles tan grandes, somos capaces de conectar con el instinto, o si nuestro instinto siempre ha sido más fuerte, por ejemplo, que en mi caso. Yo tuve trauma complejo por ABC cosa, en mi nacimiento, en que después del postnatal de mi mamá, etcétera. Entonces, eh, claro, cuando también vemos mujeres que estamos súper unidas al instinto y por lo tanto no podemos dejar de escucharlo, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Y qué es lo que yo he visto en tantas mamás que llegan a mí día a día? Esas mamás siempre se dejan de lado, porque uno biológicamente prioriza a la cría, porque aquí el tema es la supervivencia de la especie. O sea, ay, me carga. El otro día subí un reel que fue súper bien, se hizo viral, y era básicamente un montón de mamíferas con sus crías. Y al final, una mamá que estaba con su bebé. Y chistoso, porque mucha gente, con trauma complejo, paréntesis, defendiendo el hecho de que nosotros no somos animales, cuando sí lo somos. O sea, a ver, somos temas súper racionales, uno sabe científicamente que hay como una predisposición genética, pero también hay una interacción, digamos, gen-ambiente, ya eso uno lo estudia en la universidad, ¿cachai? Las personas como que trabajamos y hemos estudiado de la mente, lo sabemos. Pero de todas formas somos en gran parte carga genética, y sobre todo para este tipo de cosas que ya no son de la mente racional, no son del lóbulo frontal, son funciones más arcaicas de la amígdala, ¿ya? Me encanta la neurociencia a mí por eso, porque te explican todo. Tú logras entender todo. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes un instinto que te dice, tu guagua tiene que sobrevivir. Entonces, eso prima, tú no sobrevives. Digamos que es el ciclo de naturaleza, te lo enseñan en ciencias naturales. Cuando vas en segundo básico, mi hija va en segundo básico. Entonces, eso pasa, ya. Entonces, volviendo al tema, cuando ya pasaste por eso con tu primer hijo, cuando ya te costó, digamos que te postergaste, porque esa es la verdad, o sea, las mamás que no portean, que no saben que existe el porteo, que no saben que pueden abusar del porteo, se postergan. Yo no lo veo, yo lo veo. Entonces después llega tu segundo hijo y te preguntas, concha, ¿qué hago? ¿Qué hago con esta situación? Y lo pasé tan mal con mi primer hijo, porque claro, déjate de comer, déjate de lavarte los dientes, entonces tu autoestima se ve mermada. ¿Cómo lo vas a hacer con dos? Y ahí empieza la angustia, el caos, qué sé yo. Entonces yo por eso siempre, miren, y vamos a hacer redondo el tema, porque yo amo el porteo. Cuando llegó mi segunda hija, yo ya era asesora de porteo, ya me había informado un montón de porteo, yo ya había estudiado. Entonces, para mí fue, esta es mi oportunidad. Me encantaba el porteo. Yo dije, esta es la mía. Mi hija nace y yo la porteo. Y así fue. A mí, sinceramente, me salvó un montón el porteo, sin que yo imaginara, porque la maternidad es así, como les dije al principio, es un laberinto. Tú, lo que más puedes hacer en la maternidad es tener las herramientas correctas, ¿ya? Y haber organizado las cosas, pero de eso quiero hablarte después, porque es algo que estoy en mi proceso de desarrollo en este preciso momento de mi vida. Pero las herramientas. Entonces, una de esas herramientas es el porteo. Y en este laberinto de mi maternidad, resulta que mi hija menor nació con alergia alimentaria y yo no lo sabía. Y yo no lo sabía. Y yo no lo sabía. Se me vino esa canción a la mente. Entonces, ¿qué pasó? Mi hija con alergia alimentaria, yo no sabía que tenía alergia y no tenía cómo. Y hace 9 años atrás, yo no sabía, no se hablaba tanto del tema, estaba súper en pañales. Entonces, mi hija apenas dormía, era horripilante. Para mí fue una verdadera
tortura. Y yo sabía en el fondo que había algo que no estaba bien, pero no sabía qué. Yo tuve amigas, mi amiga enfermera Ángeles, que ella era especialista en este tema de la primera infancia, no sé qué, me acompañó, mis amigas también, que eran expertas en el tema, pregunté, bla, 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 y todo el mundo me decía, tranquila, esto es normal, no todos los bebés son iguales, y yo decía, pero, ¿qué pasa? Y mi hija Isabela se despertaba tan seguido, ninguna siesta, ningún tuto era lo suficientemente profundo, y se quejaba y le dolía la guata y no sé qué. Y yo, qué raro, esto está muy raro, muy raro. Y así pasó un mes. Y gracias a Dios yo sobreviví a eso porque yo la porteaba todo el día. Y la posición de porteo de ranita le ayudaba muchísimo a sostener el dolor por la posición, pero también porque yo todo el día le daba leche materna, porque era la única cosa que la aliviaba también. Entonces, al mismo tiempo le generaba dolor, pero la aliviaba, ¿ya? Entonces, además, mi hija mayor siempre fue súper demandante por el embarazo que yo viví, etcétera. Entonces, ella necesitaba mucha atención y mi mayor miedo era no poder cumplirla a las dos. Entonces, para mí el porteo fue 100% fundamental y por eso es que este podcast, aunque se me mega largó, porque siempre, nunca puedo hacer las cosas así, nunca puedo. Yo dije, voy a hacer un podcast de 2 minutos. Mentira, se me alargó 16, ya no sé cuánto voy a terminar. Pero la cosa es que yo sobreviví justamente porque yo porteé a Isabela y la porteé con 2 portabebés que son los que más se recomienda para recién nacido porque se adaptan al bebé. Eso es lo bacán. Si uno dice, oye, pero pucha, en verdad es súper difícil de poner. Pero chuta, esa cosa que es difícil de poner es ideal para tu guagua. Porque hace el tamaño que tenga. Da lo mismo el tamaño que tenga. Se adapta al tamaño que tenga. Entonces, es fantástico. De hecho, si tu hijo nace prematuro, genial. Es igual de bueno para prematuros y recién nacidos. Y literal puedes parir y puedes empezar a portear. Yo, de hecho, porteé en la clínica. O sea, para mí, ir a lavarme los dientes, yo todo lo hice mega natural, no como la primera vez que estaba súper angustiada, que la guagua, que no sé qué, que la tocaba, que la voy a dejar sola, porque el instinto es súper fuerte. El instinto animal que tenemos nos dice, quédate con la guagua encima. Nuestra racionalidad que todavía tenemos, a pesar de que somos mamás y tenemos las hormonas todas a flor de piel, igual nos dice, oye, loco, necesitas lavarte los dientes, báñate, oye, ten tiempo para ti. Entonces, eso se compatibiliza con porteo. Y si tienes un hijo y quieres hacerle la vida más fácil a tu hijo, quieres que la adaptación de tu hijo mayor sea lo más amoroso posible, yo siempre te voy a recomendar portea con fular o bandolera, porque literal vas a salir de la clínica y vas a necesitar brindarle atención a tu hijo, porque es un cambio muy grande. O sea, él pasó de ser el centro de atención a ser una persona que va a tener lamentablemente que esperar. Entonces, los procesos de los hijos al tener un hermano son potentes, porque en el fondo tienen que aprender en ese mismo instante a compartir un montón de cosas, primero la mamá y el papá. Segundo, a postergar la satisfacción, porque ya no vas a poder hacer todas las cosas para tu hijo en el preciso momento en el que él las quiere. Vas a estar muchas veces con la caca hasta la cabeza con tu hijo menor porque, no sé, se pegó una cagada terrible y no puedes dejarlo así, porque tu hijo te está mostrando cómo hace su dibujo o qué sé yo, porque quiere comerse una manzana. No puedes. Entonces, yo a todas las más que van a tener su segundo hijo o el que sea para adelante, les recomiendo usen fular o bandolera desde el primer día. Háganlo. No se conviertan en mártires. No necesitan hacer eso. O sea, la maternidad es lo suficientemente difícil como para, digamos, que cargarnos más peso. Y después el peso de la culpa, que también es súper desgastante a nivel energético. Yo también tengo otro episodio en YouTube en el que hablo del tema de la energía en la maternidad. Yo le he dado muchas vueltas, he estudiado un montón y yo creo que eso tiene como 3 patas, que es las rutinas, la alimentación, descanso y las emociones. Y realmente las emociones negativas te drenan más de lo que tú crees. Entonces, si tú sientes culpa porque echas de menos a tu hijo, porque no te puedes dar el tiempo por cosas, claramente tienes que cuidar a tu hijo menor que está recién nacido. Si en verdad necesitas descansar, tu hijo necesita tu atención, empieza a cultivar culpa y vas a cosechar un sentimiento horrible. Y ese sentimiento te va a quitar más energía de la poca que ya tienes, porque además, yo siempre digo lo mismo, nosotras somos las únicas mamíferas en el reino animal que no comemos la placenta. Y mucha gente dice,
qué asco, pero ¿cómo se te ocurre? No sé qué. Pero, hey, es muy loco esto. Somos las únicas mamíferas en el mundo animal que no consumimos nuestra placenta. Hay una razón de ser de por qué las mamíferas consumen su placenta, ¿verdad? Y es que es un shot de energía potentísimo. Entonces nosotros estamos con déficit de nutrientes porque no comemos la placenta. Hey, voy a repetir esto. Estamos con un déficit de nutrientes. Cuando nosotros estamos con un déficit de nutrientes, nuestro cerebro funciona mucho más mal. Nuestra energía está mucho más baja y necesitamos mucho más tiempo de recuperación. Porque la placenta tiene, digamos que tiene sustancias que ayudan a que el útero se recupere de mejor forma y más rápida. Entonces, nosotros estamos, todas las humanas, porque casi nadie come su placenta, estamos en desventaja, como ya partimos con desventaja en la maternidad, ¿ya? Y además tenemos un hijo y además hay que ordenar las tres patas de este tema de la energía que yo les mencionaba, entonces es difícil. Y además tienes que cumplir con tu hijo mayor y entonces porten, porten con fular o bandolera y después pásense una mochila. Porque claro, la gente me dice, es que no sé, no me gusta tanto. Pero tú la mochila para recién nacido tenés que empezar a usarla desde las 3 semanas y tienen que cumplir ciertos requisitos de peso y estatura para que queden decentemente en la mochila, porque hey, hay niños que nacen con menos de 3 kilos. No puedes meter un niño tan pequeño en una mochila ergonómica, pero sí en un fular y sí en una bandolera. Entonces yo te recomiendo que lo hagas y que después, porque hay un periodo como de hacer nido. Y ese periodo de hacer nido dura como entre 1 o 2 meses, en que en verdad no quieres salir, apenas sale, con suerte te da una vuelta a la esquina y te refrescas. Y después te atreves a salir con tu recién nacido. Y esas 3 semanas, por ejemplo, entre no usar portabebé y usar una mochila, pueden hacer una gran diferencia en tu energía, en cómo te sientes, en tu bebé, en tu hijo. Porque esas 3 semanas se le hicieron enormes a tu hijo mayor y sintió que lo cambiaron, empieza a generar emociones negativas contra el recién nacido, se siente desplazado, se siente solo, no sabe cómo manejar porque su cerebro todavía no ha tenido la capacidad de desarrollarse para poder transitar emociones negativas, sino que las explota. Si tu hijo además tiene como 2 años, están los terribles dos, su cerebro todavía está en formación. Entonces, ¿cómo vas a lidiar con eso? ¿Y qué va a pasar después? Tu hijo tiene rabia, entonces ¿qué va a hacer? Le pega al recién nacido y más encima te sumaste un peso extra, porque si tu hijo mayor, por sentir celos, le pega al recién nacido, vas a tener que estar encima de los dos todo el tiempo para evitar que le pegue. Y si además tú retallas a tu cabro chico por que le pegó a su hermano recién nacido, olvídate la culpa que vaya a sentir. Porque en el fondo cuando uno reta a los niños por esas cosas, uno sabe que está mal. Pero en verdad, como que no, sobre todo si no has estudiado lo suficiente desde crianza, o porque esto es todo un tema nuevo, sí, la verdad es que estamos todos en la época de la transición hacia la salud mental. Entonces, no nacemos sabiendo cómo tener buenos tratos, si esa es la verdad. Vamos aprendiendo a la medida que somos mamás. Entonces, tú sabes en el fondo que nos sentimos mal. Pegarle al niño, gritarle al niño, castigar al niño de 2, 3 años por pegarle al recién nacido, te hace sentir pésimo, si esa es la verdad. Entonces, no te hagas eso. Simplifica tu vida. Yo te puedo hacer un podcast de 7 minutos más contándote de todas las experiencias negativas que puedes acumular por no usar portabebé al principio. No lo uses, por ejemplo, si tienes como alguien que te ayude, igual es un plus, pero de todas formas tu instinto va a gritar. Entonces yo igual de todas formas siempre te voy a recomendar un portabebé. Bueno, no me voy a alargar más porque este podcast se hizo eterno. Quería hacer uno de 7 minutos, pero espero que esta información te haya servido. Sí, voy a hacer otro podcast después para profundizar en lo que pasa con la llegada del segundo hijo, lo más probable. Pero este en particular es usa fular y bandolera. Sobre todo si tienes tu primer hijo también te lo recomiendo, ¿sabes? Porque finalmente te puede hacer una diferencia en cómo tú sientes tu maternidad, un 100%. O sea, yo lo he visto muchos años compartiendo con personas. Entonces eso, espero que este podcast te haya gustado. Recuerda sígueme en Spotify, puedes seguirme en YouTube porque va a empezar, los capítulos también se suben por allá. Ahí puedes encontrar también contenido, puedes ir a mi página web, mis portabebés lo vas a encontrar en www.criemos.cl, y también sígueme en
Instagram, @criemos, o en @soyandreaarenas, que también es de mi canal de Instagram para hablar de temas de maternidad. Ya por ahí focalizo también para que no quede, porque si no Criemos queda como todo desordenado, igual finalmente es un Instagram no personal, es un Instagram de mi negocio. Entonces ya lo sabes. Y los portabebés en www.criemos.cl. Y ya también, si no quieres comprar, no importa, pues cualquier parte del mundo puedes mirar. Ahí tengo un blog con muchos artículos que he escrito sobre temas de maternidad y porteo. Te va a ayudar. Así que espero que te haya gustado. Te mando un abrazo súper grande y nos vemos en un siguiente episodio. Besitos, chao.